Y ahora queremos conversar sobre el debate que se está generando en el Congreso a los cambios propuestos al nuevo Código Procesal Penal. Resulta que se quiere, digamos, subsanar una serie de desproporcionalidades en las penas que se había generado por proyectos de ley que modificaban el Código Procesal Penal, pero que eran enmiendas. Entonces no encontraban una forma orgánica de incluirse a todo el texto y a esta ley tan importante. Para discutir sobre qué es lo que se está quedando fuera, qué es necesario incluir en esta reforma o en este cambio modificatoria del Código Procesal Penal, se encuentra en nuestro estudio Ana María Vidal. Ella es secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos primero, ¿en qué contexto se está dando esta modificatoria del Código Procesal Penal? Sabemos que la Comisión de Justicia del Congreso ha ideado un texto. El presidente del Consejo de Ministros ha enviado sus comentarios, lo mismo con otras entidades del Estado. ¿Por qué se está generando esta necesidad de cambio? Bueno, el cambio con el Código Penal era ya una demanda, se necesita un nuevo Código Penal que se adapte a los nuevos tiempos. El último Código Penal es del 91 y sí, en algunos casos está desfasado. Sin embargo, sabemos que este Código Penal se está dando en un contexto de cambio de gobierno, es decir, de cierre de legislatura, de cierre del Congreso, y se quiere aprobar de la manera más rápida, sin haber tenido un debate amplio con toda la ciudadanía, con todos los organismos del Estado, con todos los poderes del Estado, que recoja todo lo avanzado en materia de protección penal, de derechos humanos, y que sea una norma que requiera que tenga la importancia que amerita. Entonces, sí estamos preocupados desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las 78 organizaciones de derechos humanos que la conforman. La Coordinadora es una plataforma de organizaciones, que no se ha dado este debate necesario y que al final todas estas observaciones que, como tú bien mencionas, ha dado el presidente del Consejo de Ministros, han dado algunas otras instituciones, se está haciendo como una especie de parches, una especie de remiendos a esta norma tan importante que regula la capacidad sancionadora del Estado. Por ejemplo, una de las preocupaciones de este nuevo Código Procesal Penal es que algunas penas, debido a que algunas leyes fueron aprobadas coyunturalmente ante una necesidad de mayores penas por seguridad ciudadana, etcétera, hayan sido un poco desproporcionales, ¿no? ¿Qué leyes para ti, por ejemplo, responden en esta categoría? A ver, leyes desproporcionales. Mira, primero empecemos por el hecho de que hay tipos penales, figuras que se mantienen del código anterior que ya no deberían estar. Estamos en el 2016 y no podemos seguir manteniendo cosas como el móvil de honor. ¿Qué es el móvil de honor, por ejemplo? Son figuras absurdas que terminan perjudicando, estereotipando a las mujeres y criminalizándolas aún más. Luego tenemos casos tan importantes, y vemos en la realidad qué es lo que está pasando, por ejemplo, la discriminación, la violencia hacia personas lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, bisexuales. Estos crímenes, esta discriminación se da por motivos de orientación sexual e identidad de género. ¿Qué es lo que está pasando en este código que no menciona para nada este tipo de violencia, este tipo de discriminación por motivos de orientación sexual y de identidad de género? Si te das cuenta, toda la legislación no lo menciona. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Debemos ponernos a la altura de la realidad. Para debatir un poquito sobre este punto, algunas personas podrían decir, bueno, no se menciona porque un delito de discriminación es un delito sin importar la orientación sexual. Entonces, si yo te discrimino sin ningún fundamento razonable, entonces no habría la necesidad de diferenciar, o si yo te agredo, debería caer en una agresión. ¿Por qué la necesidad de tipificarlo específicamente hacia esta población? Es curioso que se hable, se diga, porque no necesitamos mencionar determinados tipos de discriminación cuando las normas ya mencionan, por ejemplo, se prohíbe la discriminación por razones de sexo, de edad,
una serie de motivos más, y en este caso sí vemos, la realidad nos dice, los informes de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, nos dicen que se están cometiendo crímenes contra la población transexual, que se les está matando a las personas transexuales y no se está recogiendo. Entonces, sí, el Código Penal debe servirnos para visibilizar lo que está pasando en la sociedad, lo que podría pasar y cómo se tiene que penalizar, cómo el Estado ejerce su función sancionadora, que es ya en última ratio. Luego tenemos casos, por ejemplo, cuando se habla del aborto, se han subido las penas, pero por ejemplo en los casos de aborto no consentido, cuando las mujeres no quieren abortar y hay una persona, un tercero que obliga a abortar, las penas se mantienen. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de querer subir las penas, de no querer, en todo caso, también a veces no criminalizar a las mujeres? Pero cuando, por ejemplo, una persona es la que comete el delito en contra de la mujer, en contra del cuerpo de la mujer, la pena se queda igual. Tenemos todas esa serie de objeciones. Otro caso que te quería decir. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en las penas, para ver el contraste, ¿no? En el caso Por ejemplo, en el caso de aborto por violación se sigue sancionando a pesar de que ya hay organismos internacionales a los cuales el Perú está obligado a seguir sus recomendaciones porque se ha adherido voluntariamente. Nadie ha obligado al Estado peruano a adherirse a estos compromisos, a estos tratados, y sigue criminalizando el aborto por violación. Entonces, no se está siguiendo con las recomendaciones de organismos internacionales, no se está protegiendo. Lo que se tiene que buscar es proteger a toda la ciudadanía, no criminalizar solo a un sector más. Por ejemplo, en el caso de explotación sexual de menores, el Ejecutivo hizo una recomendación que nunca se puede hablar de prostitución forzada cuando se habla de menores de edad. Cuando tú tienes a niñas, a niños menores de 18 años. Eso es violación. Eso es explotación. Es abuso, explotación infantil. Sexual. Y sí, lo que hizo la comisión fue tratar de arreglar esa parte, pero por ejemplo en los dos últimos artículos se les quedó, en algunas partes hablaban de prostitución forzada cuando se trataba de menores de edad. Eso, que quizás es un descuido, es muy grave. Entonces ese tipo de descuidos no podemos permitirnos que pase en una norma tan importante. Otro comentario es que no recoge todos los avances que ya se han dado desde los otros poderes del Estado. Por ejemplo, en un pleno casatorio de la Corte Suprema se establecía que en el caso de la Constitución, con el artículo 149 que explicita que las comunidades campesinas, las comunidades nativas pueden impartir justicia con apoyo de las rondas campesinas, la Corte, el Poder Judicial ya estableció en un pleno casatorio de que esta impartición de justicia también se puede dar desde las rondas campesinas cuando no haya una comunidad nativa o comunidad campesina. Sin embargo, el Código Penal, el Congreso de la República, no recoge este acuerdo del Poder Judicial. Entonces tiene que ser una norma que converse con todos los poderes del Estado, tiene que ser una norma que avance en materia de protección de derechos humanos. Cuando tú avanzas en derechos humanos, el Estado no puede replegarse, el Estado tiene la obligación, tanto con organismos internacionales como para con su ciudadanía, en no replegarse, en no retroceder. Y por ejemplo acá, en materia de derechos humanos, se está quitando la imprescriptibilidad de los derechos, de las violaciones de los derechos humanos. Cuando se está quitando la imprescriptibilidad, sí. O sea, ahora sí pueden prescribir. Si uno, por ejemplo, cometió violaciones de derechos humanos hace 20 años, 30 años, hoy no podría ser procesado. Tortura, tratos crueles, ejecuciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales arbitrarias, desaparición forzada, salen del ámbito de la imprescriptibilidad. ¿Y cómo es este tema a nivel internacional?
son imprescriptibles. Ya nos ha también sobre eso, sobre una sentencia que hubo sobre el caso, un caso peruano, ya también... Que anuló un dictamen del Congreso, la Corte Interamericana de Justicia. Exacto. Emitió un fallo que incluso dejó sin efecto una ley aprobada por el Congreso porque perdonaba a personas que habían cometido delitos por derechos humanos. Entonces, y es raro porque justo en ese tema, en todo el libro, justo en ese tema le quita la imprescriptibilidad. Cuando habla de lesa humanidad, de genocidio, no son, sí siguen siendo imprescriptibles, pero justo en las violaciones graves a los derechos humanos le quita esa imprescriptibilidad. Y, por ejemplo, otro tema que nos preocupa también bastante es el hecho de poder sancionar a las personas que han dado su testimonio, ya que hablas de la Corte Interamericana, tanto en la Corte Interamericana como en la Corte Penal Internacional. Cuando la Corte Interamericana en su reglamento, en el artículo 53, establece expresamente que no se le puede juzgar a las personas que dan su testimonio en la Corte. Y acá están creando un tipo penal especial para eso. Entonces, contradice directamente los tratados a los que el Perú se ha suscrito. Bueno, solamente para terminar brevemente, ¿crees que el debate debería postergarse para ser aprobado, digamos, en el próximo gobierno? ¿O dirías que se puede aprobar dentro de este marco? Falta todavía Yo creo que unos tiene meses. que hacerse un debate bien hecho. No podemos permitirnos en el país tener un debate a medio pelo y hacer un código remendado. Necesitamos un código penal bien hecho, bien estructurado, que no retroceda en materia de derechos humanos.